Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este jueves 31 de agosto. Iniciamos a nivel nacional. Vamos a empezar por el tsunami que se le ha venido encima al gobierno del premier Doug Ford por la apertura del Greenbelt. En el día de hoy, el ministro de Vivienda, Steve Clark, ha pedido disculpas, pero dice que no renunciará. El ministro de Vivienda de Ontario compareció hoy en rueda de prensa para responder al informe del comisionado de integridad que concluyó que violó las reglas de integridad al no supervisar la apertura del cinturón verde. Steve Clark se disculpó con los habitantes de la provincia, pero no dejará el cargo. Escuchemos al ministro de Vivienda. I'm here to accept responsibility, Richard, for Estoy aquí para aceptar la responsabilidad por la falta de supervisión del proceso. Quiero dejarlo en claro a los habitantes de Ontario que lamento no hicimos un mejor trabajo, que yo personalmente no hice un mejor trabajo en términos de supervisión y estamos poniendo en marcha un plan para recuperar la confianza, implementando las recomendaciones de la Auditoría General. Asumo la responsabilidad y me arrepiento de que un proceso que estaba bajo mi dirección no llenó las expectativas. El informe del comisionado de integridad, David Wake, dice que era responsabilidad del ministro Clark supervisar el proceso, al que calificó como caótico y casi imprudente. El comisionado también recomendó que Clark sea amonestado formalmente por sus acciones y que haya un precio político a pagar. Este informe llega después del de la auditora general, que concluyó que el jefe de gabinete del ministro Clark favoreció a desarrolladores y propietarios al decidir unilateralmente cuáles terrenos serían abiertos, aumentando sus posibles ganancias en más de $8,000 millones. Mientras tanto, la oposición está exigiendo la cabeza de Clark. Hoy, tanto la líder del NDP en Ontario, Marit Stiles, como el líder interino de los liberales, John Fraser, han exigido que si Steve Clark no renuncia, el premier Ford lo despida. Escuchemos a ambos. It's been clear to us that Mr. Clark needs to resign. Para nosotros ha estado muy claro desde que el informe de la auditora general fue publicado que el señor Clark tiene que renunciar. Hemos estado haciendo ese llamado desde hace 3 semanas. Ahora es tiempo de que el premier haga su trabajo y lo saque del gabinete. Ya fue suficiente. El ministro Clark violó la ley de integridad de los miembros, actuó de mala fe cuando llevó y apoyó la propuesta al gabinete, falló en su responsabilidad como ministro y, como dijo el comisionado, prefirió mirar para otro lado. Debe hacerse a un lado o el premier debe sacarlo del gabinete. Stiles también pidió que el premier Ford llame a una legislatura de inmediato para regresar esos terrenos al Greenbelt y para que responda en el Parlamento a todas las preguntas de la oposición en relación con la apertura del cinturón verde. Y señores, por supuesto, Ford ha estado bajo fuego con este tema. El premier Doug Ford respondió hoy a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa intensa que se produce un día después del informe del comisionado de integridad, que concluyó que el ministro de Vivienda, Steve Clark, violó las leyes al no supervisar la apertura del Greenbelt. El premier Ford continuó defendiendo a su ministro de Vivienda a pesar de que este es el segundo informe que revela violaciones o irregularidades relacionadas con la apertura del cinturón verde para la construcción de viviendas. Escuchemos algunos de esos tensos momentos en la rueda de prensa de hoy, cuando los periodistas le cuestionaban a Ford por qué no despide a su ministro de Vivienda. El ministro Clark es parte de nuestro equipo y seguirá siendo parte de nuestro equipo. ¿Usted puede explicar por qué lo deja en el gabinete? ¿Es un hombre indispensable para usted? ¿Está usted poniendo el puesto del ministro Clark por encima de la ética?
No, para nada. Vamos a trabajar con el ministro Clark como trabajamos con los otros ministros para cumplir con los objetivos, y el objetivo es construir viviendas, tan simple como eso. Considerando que no despidió al señor Amato y que no va a despedir al ministro Clark, ¿eso quiere decir que usted está contento con cómo se hicieron las cosas? ¿Esto es aceptable para usted? Creo que he sido muy claro. No estoy feliz con el proceso y lo vamos a mejorar. Vamos a implementar 14 de las recomendaciones de la Auditoría General y vamos a mejorar el proceso. Pero, ¿estoy feliz con el proceso? No, no lo estoy. Premier, usted fue quien ordenó a su ministro de Vivienda la apertura del Greenbelt después de prometer que no lo haría. ¿En qué punto usted va a asumir la responsabilidad personal y cómo la gente va a confiar en su liderazgo? Estoy seguro de que tú simplemente viniste caminando desde tu casa, porque tú tienes una casa. Pero ¿cuánta gente no tiene un hogar? Hay cientos de miles de personas que no tienen una casa. Vamos a construir casas hasta que todo el mundo tenga las mismas oportunidades que tú tienes, una linda casa al final de la calle, pero hay mucha gente que no tiene tus mismas oportunidades. El tenso intercambio con los periodistas siguió por varios minutos, en los cuales Ford defendió repetidas veces a su ministro de Vivienda. Y señores, vamos a cambiar de tema porque Canadá subestimó los residentes temporales que hay en el país en casi 1 millón. Canadá está subestimando enormemente el número de residentes no permanentes en el país y el número de viviendas necesarias en un mercado inmobiliario que está cada vez más ajustado, esto según un nuevo informe. El informe publicado por CIBC en el día de hoy indica que hay alrededor de 1 millón más de personas viviendo en Canadá que las estimaciones oficiales del gobierno. Estos residentes no permanentes incluyen estudiantes internacionales, trabajadores extranjeros temporales, solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados. El número oficial de residentes no permanentes, que se cita y utiliza ampliamente con fines de planificación, subestima el número real de los que residen en Canadá. Así lo dice el informe escrito por Benjamin Tal, economista jefe adjunto de CIBC Capital Markets, y dice: eso significa que cualquier política destinada a limitar el número de residentes no permanentes es más urgente de lo que se percibe. En el 2013, la previsión oficial y la base de planificación era que la población canadiense alcanzaría los 38,7 millones en 10 años, cuando en realidad ya son 40,2 millones de personas que están viviendo en el país. El informe dijo que al menos 1,1 millones de esa brecha de 1,5 se debió a un mayor aumento de lo esperado en el número de residentes temporales, y la mayor parte de la brecha restante se debió a un crecimiento de residentes permanentes más fuerte de lo que se estaba esperando. Al traducir esa cifra a la demanda de vivienda, dijo que ese error de cálculo equivale a más de 2 años de capacidad de construcción. El informe explica que esta discrepancia se puede atribuir a la metodología que utiliza Estadísticas de Canadá para tabular a los residentes no permanentes en el país. La agencia de estadísticas generalmente supone que los residentes temporales, como son los estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros, ellos suponen que abandonan el país dentro de los 30 días posteriores a la expiración de sus visas. Eso dice el autor del informe, pero dice que con los cambios realizados para aliviar las restricciones de visas de trabajo para estudiantes internacionales, muchos de ellos tienen la intención de extender su estadía en Canadá y quedarse a trabajar, y además solicitar posteriormente la residencia permanente. Y prepárense, señores, porque nos esperan altas temperaturas en Toronto la próxima semana. Se espera que las temperaturas suban considerablemente a partir de este domingo, alcanzando una sensación térmica de casi 40 grados para principios de semana. El domingo tendremos una máxima de 30 grados, pero con sensación térmica de 35 por la humedad. La ola de calor solo irá en aumento. El lunes se espera una sensación térmica de 37 grados y el martes de 39. Según
Según el pronóstico extendido de 14 días de The Weather Network, las temperaturas se enfriarán ligeramente durante la semana siguiente, cuando las máximas temperaturas diurnas alcancen entre 24 y 26 grados. A pesar de que esta semana hemos tenido un clima más fresco, las temperaturas que nos esperan a partir de este fin de semana y por lo menos hasta el próximo miércoles indican que el verano aún no está listo para dar paso al otoño. Así que, señores, no guarden los pantalones cortos, que todavía nos quedan unos días de verano. Vamos a hacer una ligera pausa. Cuando regresemos, volvemos con los principales títulos a nivel internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Y en el plano internacional empezamos por el expresidente Donald Trump, que se ha declarado hoy no culpable de los cargos en Georgia. Donald Trump se declaró inocente en el día de hoy y decidió no comparecer en tribunales en el caso en que se le acusa, junto con otros, de tratar de socavar los resultados de las elecciones del 2020 en Georgia. Eso significa que no tendrá que comparecer en la audiencia fijada para la próxima semana por el juez del condado de Fulton, Scott McAfee. Trump y otras 18 personas fueron acusadas hace pocos días en un expediente de 41 cargos que detalla una presunta trama para contrariar la voluntad de los votantes de Georgia que habían votado por el demócrata Joe Biden y no por el republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales. Otros acusados también optaron por no asistir a la instrucción de cargos, lo que les eximió de un viaje al tribunal en Atlanta. Trump había viajado previamente a Georgia el pasado 24 de agosto para entregarse en la cárcel del condado de Fulton, y de ello salió el primer retrato policial de un expresidente estadounidense que le ha dado la vuelta al mundo. Pero estos son solo los pasos preliminares antes de que inicie un juicio formal por este caso. Y señores, el senador Mitch McConnell volvió a quedarse paralizado en público. Sofía Pisani de La Voz de América nos cuenta sobre este segundo incidente en solo cuestión de semanas con el senador McConnell, que está levantando preguntas sobre su salud. El líder republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, pareció quedarse brevemente paralizado y no pudo responder a la pregunta que le hizo un periodista durante un evento que se llevó a cabo en Kentucky el miércoles, estas semanas después de padecer un episodio similar en Washington. Según un video de una estación de noticias local, se le preguntó a McConnell, de 81 años, si se presentaría a la reelección en el año 2026. El senador le pidió al periodista que repitiera la pregunta antes de detenerse y quedarse mirando al frente durante unos 10 segundos. Una mujer que parecía ser su asistente, que estaba junto al senador, le preguntó si había escuchado la pregunta y ella le repitió. Cuando McConnell no respondió, ella anunció a la sala que iban a necesitar un minuto, pues al final el senador respondió 2 preguntas adicionales, aunque no sobre la campaña 2026, y parecía vacilante y tener algunas dificultades para hablar. Luego, la asistente terminó la conferencia de prensa y McConnell salió del salón caminando lentamente. Su oficina después señaló que el senador se sintió momentáneamente mareado y que visitaría a un médico antes de su próximo evento. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América. Y ahora nos vamos hacia Sudáfrica, donde, amigos, un incendio letal ha dejado más de 70 muertos. Al menos 73 personas perdieron la vida en un incendio que arrasó un edificio de 5 plantas en Johannesburgo, en el que vivían personas sin hogar y ocupantes ilegales. Así lo han confirmado en el día de hoy los servicios de emergencia de la ciudad más grande de Sudáfrica. Algunos de los que vivían en el laberinto de chabolas y estructuras improvisadas en el interior del inmueble se arrojaron por las ventanas para tratar de escapar de las llamas y podrían haber muerto a consecuencia de ello, según dijo un funcionario del gobierno. 7 de las víctimas eran menores de edad, el más pequeño de apenas un añito, así lo explicó el vocero de los servicios de emergencia.
Según los testigos, en el edificio podría haber hasta 200 residentes. Los equipos de emergencia esperaban encontrar más víctimas a medida que avanzaban por el inmueble, un proceso que se ha ralentizado por las condiciones en el interior. Docenas de cuerpos yacían tendidos unos junto a otros en una calle próxima, algunos en bolsas para cadáveres y otros cubiertos con sábanas y mantas. Otras 52 personas resultaron heridas en este terrible incendio que comenzó alrededor de la 1 de la madrugada en el corazón del distrito financiero de la ciudad, así lo explicó el vocero del servicio de emergencias. En la zona abundan los edificios abandonados y en ruinas que suelen estar ocupados por personas desesperadas por encontrar un alojamiento. Las autoridades de la ciudad se refieren a esos edificios como edificaciones secuestradas. Según el vocero del Departamento de Emergencias, la cifra de fallecidos puede aumentar porque hay personas que siguen atrapadas en el inmueble. Los bomberos tardaron unas 3 horas en contener las llamas y hasta el mediodía de hoy solo habían podido acceder a 3 de los 5 pisos que tiene el edificio. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana todavía tendremos un clima fresco, máxima de 24, mínima de 15, pero estará soleado, tendremos muy buen clima. De hecho, todo el fin de semana tendremos cielos despejados en la ciudad de Toronto, igual en Ottawa también soleado y soleado en Montreal también. En Vancouver también tendrán buen tiempo con cielos despejados, lo mismo que en Calgary. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden que Ondas FM arranca desde las 5 de la mañana con Hola Toronto para acompañarlos a ustedes en el trayecto a sus trabajos, y a las 5 de la tarde ¿Qué onda? Los acompaña en el regreso a casa. A las 6:10 la cita es aquí con 20 minutos y Diana Lora, una servidora que como siempre se despide de todos ustedes recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.